Ya. Sí, pues hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Heather? Buenas tardes. Buenas. Y si quieres, para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre y en dónde estás? Bueno, mi nombre es Ever Carrillo y estoy en Lima, en Perú. Ujú. Va. Sí, aquí, la ciudad de Y Lima. muy bien. Y la primera pregunta que tenemos realmente es, ¿tú quién eres como persona, como ser humano? ¿Cuáles serían algunas de tus cualidades o tus pasiones? ¿Quién eres? Sí, es una pregunta en verdad que es impactante, ¿no? Cuando viene así, porque uno espera preguntas a veces de otro tipo, pero esta pregunta va directa, digamos, a la propia identidad, ¿quién soy yo, no? Ujú. Cuando yo te diré por mi experiencia, digamos que me considero una persona resiliente, porque a lo largo de mi vida he tenido historias muy difíciles en relación a mi historia familiar, a mi historia personal, y llegar donde estoy ahora, tener una carrera, una profesión, estar formando a personas que quieren estudiar la psicoterapia o hacer la misma docencia universitaria. Creo que ha sido un largo proceso a lo largo de mi historia personal, que he ido superando etapas en las cuales he tenido que enfrentarme a mis miedos, a mis temores, a mis ansiedades, ¿no? Entonces, considero que la resiliencia es una de las características que me identifica a mí, porque he logrado muchas cosas por esta capacidad de darle la vuelta al asunto, a las cosas difíciles a veces que la vida nos presenta. He tenido esa oportunidad, digamos, y esa valentía y esa fuerza, ese coraje para poder llegar hasta donde estoy el día de hoy, ¿no? Lo otro que creo que me caracteriza como persona es que soy una persona muy apasionado, soy muy entregado a lo que hago. Cuando algo me gusta, me meto, como se dice, con alma, corazón y vida, o sea, me entrego totalmente a lo que hago, ¿no? Por eso que a veces cuando mis alumnos me dicen, o algunos amigos de afuera me dicen, Ever, tú trabajas demasiado, es mucho lo que tú haces. Y yo le digo, mira que yo la verdad esto no lo siento como un trabajo. Es tanto lo que me gusta que lo siento como pasión, entusiasmo, alegría, felicidad. Es decir, tengo mucha energía. A veces mis amigos me dicen, tienes demasiada energía. Y la verdad que yo siento que cuando uno hace algo que te gusta, algo que te apasiona, lo disfruto. Y lo hago con tanta satisfacción, con tanto placer. Eso creo que es otra de mis características, digamos, la pasión por las cosas que hago. Lo otro es que me considero una persona con mucha responsabilidad también en lo que hago. Soy muy responsable. Me gusta hacer cosas bien y cosas que sean de provecho, que no se hagan cosas por hacer, sino que tengan detrás de eso un fundamento, que detrás de eso vaya acompañado de valores, de principios. No solamente se vea el tema, digamos, económico o otras ganancias, ¿no? Sino que la responsabilidad y los valores que conducen a lo largo de toda mi vida, creo que son las cosas que me caracterizan, y también soy una persona muy sensible. A veces no aparento, porque mi imagen, mi rostro, me han dicho alumnos, oye, a ti se te ve bien serio, se te ve así, pero muy formal. Y cuando ya me conocen en la intimidad, me dicen, no, tú eres un hombre muy juguetón, muy travieso, muy espontáneo, ¿no? Y también soy una persona muy sensible. A veces te cuento, cuando veo noticieros de situaciones de violencia, de maltrato infantil, de abusos, se me caen las lágrimas cuando veo la televisión. Y yo digo, pero es algo que pasó, pero me conmueve, de verdad, tremendamente me conmueve. Soy una persona que me he identificado a lo largo de mi vida por los temas sociales, tal vez por mi propia historia personal, digamos, de esto que te hablo de la resiliencia, porque yo vengo de una familia muy humilde, una familia muy pobre. Mis padres son provincianos, bueno, ya no los tengo, pero ellos son de provincia, de un lugar de acá de Perú, de altura, de serranía.
¿no? Y tuvieron que emigrar acá a la ciudad de Lima, Perú, y hacerse de la nada también ellos, porque no tenían muchos estudios, mucha formación. Y entonces ese ejemplo creo que de alguna manera yo me he visto reflejado y soy de vocación y de entrega y de compromiso, ¿no? Con el tema social mucho me mueve. He trabajado en instituciones que tienen que ver con niños abandonados, con niños de la calle. He trabajado con mujeres que ejercen la prostitución. He trabajado con pandillas. He trabajado con diferentes problemáticas sociales en adicciones. Y es algo que siempre me ha estado moviendo en la vida como un hilo conductor, el tema social, ¿no? Entonces, creo y me identifico que eso tiene que ver con mi historia personal, ¿no? Entonces, eso te podría decir, digamos, a grandes rasgos de lo que yo soy, ¿no? Y soy también muy impetuoso por las cosas que hacen. Le pongo mucha energía, muchas ganas, ¿no? Bueno, es una descripción de alguna manera de cómo soy yo, lo que ahora me viene, ¿no? Sí, lo que ahora parece eso. ¿Va? Y me interesa un poco de esa historia personal tuya, porque otra pregunta que tenemos es ¿cuál evento o circunstancia dirías que ha marcado en gran medida quién eres? ¿Qué evento o circunstancia? Bueno, ha habido muchos, te puedo mencionar algunos que me ha pasado. Uno creo que es mi propio nacimiento. Yo soy el último de 12 hermanos. O sea, mi padre era una familia muy amplia y yo soy el último de esos 12. Me cuenta mi madre cuando estaba viva de que mi madre para esto allá en provincias, ella se dedicaba al cuidado propio de la casa, y digamos de los, ¿cómo se llama?, de los animales, ¿no? Porque allá la gente siembra y los animales. Y también mi madre se dedicaba, porque era partera, se dedicaba a cuidar y atender a mujeres que iban a dar a luz. Pero ello lo había aprendido de manera, digamos, por sus padres, que también se va pasando de una generación a otra generación. Entonces mi madre me cuenta que cuando ella iba a darme a luz, no podía dar a luz y estaba sufriendo demasiado. Y entonces mi padre estaba muy nervioso, estaba muy ansioso de que no podía dar a luz. Paradójicamente la partera no podía ayudarse a sí misma. Entonces la gente se empezó a preocupar de alrededor de la comunidad y empezaron a acercarse a la casa porque veía que mi padre ya estaba conmovido. Y allá en provincia las casas son muy pocas, no, no es una población grande, podríamos decir, hablar de 30 familias, 40 familias. Entonces se reunieron alrededor de mi madre y estaban nerviosos, estaban asustados, si iban a ser yo o iba a morir en ese proceso. Y mi padre dice que le hablaba a mi madre, la estaba apoyando emocionalmente cuando nací yo. Cuando nací yo dice que la gente de esa ansiedad, de esa tristeza que estaban viviendo, ese estado tensional, hicieron una fiesta porque nací yo, empezaron a alegrarse, a abrazarse, a reír, toda la comunidad feliz de que había nacido un niño. Entonces creo que mi nacimiento fue con mucha dificultad, por eso que lo asocio a este tema de la resiliencia, fue con mucha dificultad, pero con mucha alegría y con mucho júbilo lo que vino después, ¿no? Entonces, esta experiencia, luego yo lo he ido asociando con otras cosas que de repente van a ir saliendo con algunas preguntas que me puedas hacer, con el tema de mi desarrollo personal, con el tema de cómo fundo el instituto, el centro peruano que yo dirijo acá en Lima, Perú, que tiene que ver esta historia que me pasó en mi nacimiento, ¿no? La otra historia creo que me marcó mucho también en mi vida personal fue cuando yo terminé, era niño en realidad, tenía muchas dificultades en cuanto se refiere a los estudios. Vengo de una familia, como te digo, que no tiene una carrera, una profesión, y mi madre hacía lo poco que podía para yo poder estudiar, para yo poder hacer las tareas. Entonces tenía muchas dificultades en mi infancia. Y mi madre no sabía cómo resolver esto, porque en esos años los padres trabajaban 15 horas, trabajaban 12 horas. Entonces mi padre yo lo veía de noche.
pero mi madre ahí batallando día a día, ayudándome con lo que podían las tareas. Entonces tenía problemas académicos. Mis notas eran bajísimas, 10, 11, 12, que aquí es calado, porque acá es la nota de 10 a 20. 20 es lo máximo. Y mis notas eran de 11, 12, 13. Y entonces yo lo veía sufrir a mi madre. Y un día yo empecé, me invitó a una iglesia cristiana evangélica y ahí cambió mi vida. Creo que eso fue uno de los momentos claves que mi vida se transformó. Porque a partir de ahí yo empecé a agarrarle cariño a la lectura, a los libros, a leer, a hacer frente a las cosas. Y un día me puse a llorar solo en mi cuarto, viéndolo llorar a mi madre y dije, voy a cambiar, voy a ser distinto. Pero te voy a decir algo que parecería una locura, pero te lo tengo que decir porque te estoy hablando con el corazón. Escuché una voz, yo tenía 10, 11 años, estaba llorando, rezando, orando, y una voz me decía, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esa voz la escuché 3 veces. Y no te miento que a partir de ahí mi vida tuvo otro rumbo. Empecé la secundaria y saqué primer puesto. Hasta quinto de secundaria, era mi nota 18, 20 en colegio. Este chico que había tenido notas de 10, 11, ¿cómo era posible que ahora? Un cambio tremendo. Salí becado del colegio, primer puesto. Entonces mi orientación vocacional fue que yo fui a postular a la universidad y entonces sale una persona que me iba a entrevistar y me dice, ¿qué quieres estudiar? Porque tu carrera, tu puntaje da para 4 carreras, educación, psicología, ingeniería industrial y otra carrera que no recuerdo. Y yo le dije la verdad que no sé qué estudiar. Solo recordaba de psicología, cuarto de secundaria que me habían enseñado que la psicología es el estudio del alma, la psiche, logos. Y entonces eso para mí era la psicología. Y entonces yo no sabía qué estudiar porque nunca había hecho orientación vocacional. Y esta persona me dice, te doy 10 minutos y regreso y me dices qué vas a estudiar. A los 10 minutos regresó, yo como un chico de 15, 16 años dando vuelta para aquí, caminando, ¿qué serán estas carreras? Y sale y me dice, ¿ya decidiste? Y yo le digo, sí, he decidido, pero no sé por cuál. Y me dice, mira, yo te voy a decir algo. Tú querías estudiar medicina, ¿no? Sí, pero tu puntaje sabes que es bajo. Para medicina es 20 y tú tienes 17. Es imposible. Entonces me dice, te voy a sugerir que estudies psicología. Pero psicología, ¿qué es? El alma. ¿Cómo voy a estudiar el alma? Entonces me dijo, ya ingresaste a psicología, regresas a tu casa, estás contento y feliz. Pero yo la verdad me iba con una sensación de vacío. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Llegué a mi casa, me dijeron, ¿y cómo te fue? Ya ingresé a psicología. Y mi mamá bravo, mi papá, mis hermanos me apapacharon y todo. Y yo triste porque no sabía qué era psicología. Pasó el tiempo, primer ciclo, segundo ciclo, y tenía la posibilidad de cambiarme a medicina. Porque tenía una persona que me iba a ayudar y me dijo, te cambiamos a medicina, que era lo que tú querías estudiar. Y yo dije, no, yo estoy enamorado de mi carrera, estoy apasionado, me gusta lo que estoy estudiando, me gusta estudiar el alma, ¿no? En ese entonces se hablaba mucho de estas cosas. Y entonces me atrajo este tema de la psicología y la verdad que vivo enamorado de la psicología, vivo apasionado de la psicología, me encanta, eh, elegiría 1000 veces, 1.000.000 de veces esta misma carrera, porque me ha dado satisfacciones personales, me ha dado satisfacciones profesionales y me la sigue dando y me siento de verdad muy contento. Creo que esas dos cosas, digamos, han marcado de alguna manera mi vida. Y algo que tampoco quiero dejar pasar por alto fue otro hecho ya más reciente. Yo lo había leído al doctor Celedonio Castanedo, yo había leído su primer libro, porque como te digo, la cosa no fue fácil para mí. Yo tenía puro fotocopias, eso eran mis libros. Y mi primer libro, cuando yo empecé ya a trabajar, porque yo empecé a trabajar de muy niño, yo empecé a trabajar desde los 10, 12 años, yo ya trabajaba para comprarme
mis útiles escolares, comprarme mi uniforme. Mi primer libro fue este libro del doctor Celedonio, Terapia Gestal, un libro verde que tenía el yin y el yang. Mi primer libro original que tenía. No sabes cuánto lo recuerdo ese libro y me viene a la memoria dónde lo compré, en qué lugar. Recuerdo toda la experiencia. Cuando lo conocí al doctor Celedonio Castanedo, que fue para mí una satisfacción, él me impactó mucho en mi vida profesional. Por los conocimientos, porque para mí era una persona muy significativa por todo esto que te estoy mencionando, y por la sencillez y la humildad que yo vi en él. Hicimos un enganche así, pero muy fuerte, como de padre a hijo, porque eso lo sentí yo, y él me demostró eso, que él me dijo una frase que hasta ahora la repito siempre, que me marcó. Me dijo: yo admiro a las personas que se hacen por sí mismas, y eso veo en ti, que tú te has ido construyendo a lo largo de esta historia, desde abajo, porque él le conté mi historia personal, y eso fue como que hicimos un clip, un enganche de padre e hijo, y de verdad, yo lo traía a la formación profesional aquí, vino una oportunidad, la segunda ya no pudo porque sucedió lo que pasó, pero creo que son de esas personas que se te cruzan en la vida y te dejan algo profundo, y eso siento yo por el doctor, que me dejó algo profundo, algo, una herencia académica, intelectual, una esencia de ser humano. Vi su lado muy amoroso, muy bondadoso, muy apasionado. Solo te voy a poner un ejemplo para que me entiendas algo de esto. Yo traigo mucha gente a Lima, Perú, de diferentes lugares para la formación que yo desarrollo en Perú. Y siempre yo lo llevo a lugares para hacerle conocer la ciudad, como decimos, lugares de lujo, ¿no? Como para presumir, ¿no? Que conozcas algo de Lima, Perú. Pero el doctor me dijo algo que me sacó de cuadro. Me dijo: no me lleves a esos lugares donde generalmente llevas a tus invitados. Llévame donde tú almuerzas todos los días. Ahí quiero almorzar yo contigo. La verdad que eso fue para mí como, me desubicó, porque no esperaba una cosa de esa naturaleza, ¿no? Entonces, por eso te digo que él, siento que ha marcado esta parte de mi vida. Yo lo conocí en el 2012 a él, y a lo largo de todos estos años he sido influenciado por el pensamiento Celedonio Castanedo, muchos de sus libros, me ha dejado mucho material académico, que lo leo apasionadamente y devoro las cosas, porque me gusta mucho. Otra de mis pasiones es la lectura, ¿no? Entonces creo que esas tres cosas podría decirte que de alguna manera han marcado mi historia personal hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y cómo es que llegaste a la Gestalt? Con esa Bueno, trayectoria y... sí, yo Pero había pasó estudiado, algo entre psicología y Celedonio, ¿no? sí, la verdad que yo, para llegar a la Gestalt, yo había estudiado antes otras escuelas. Había estudiado grupos de encuentro, hipnosis ericksoniana, logoterapia, un montón de escuelas. Y el año 1990, cuando yo estaba haciendo mi internado en un hospital, alguien nos dijo para hacer la formación en Gestalt, porque había muchos conflictos en el grupo. Entonces hicieron un taller como para integrar al grupo, ¿no? Entonces dijeron: vamos a invitar a un ponente que es gestáltico, y ahí conocí por primera vez la Gestalt, ¿no? Y entonces me gustó, sí, el modo como se trabaja en la Gestalt, pero por cuestiones de tiempo lo dejé. Luego lo fui retomando más adelante, ya con otras perspectivas, con otra mirada, con una Gestalt mucho más amplia, digamos, porque en esos entonces mucho nos llegó a Lima, Perú, la Gestalt de la costa oeste. Esta Gestalt explosiva, catártica, violenta, ¿no? Esto de patear almohadones, de hablar contra tu padre, contra tu madre, ¿no? Entonces, esto era muy violento. Yo dije: si yo algún momento quisiera hacer una formación en Gestalt, tendría que hacerla de otra manera y de otra naturaleza. Por eso que cuando empecé a hacer la formación decidí
hacer alianzas, como lo hice con Gaby Munguía, de Contacto con Empatía de México, y con la doctora María Trini de Nexum, para hacer una gestal más académica, una gestal más clínica, una gestal más evidenciada, porque lo que se hacía aquí era mucho, una gestal muy light, por decirlo así, ¿no? Y entonces creo que la gestal me llegó en el momento preciso y cuando yo dije, ¿qué formación voy a hacer? Porque sabía tantas cosas, dije, no, tengo que elegir por una. ¿Qué elijo de todas estas cosas? Y dije, bueno, ahora me interesa la gestal. Y entonces empecé a formar la institución y desde ahí la he venido desarrollando a lo largo de estos años, ¿no? Con todos los avances que vamos teniendo. La verdad que me siento muy contento de estar en este movimiento gestáltico, en esta escuela gestáltica, ¿no? Me siento muy feliz. Así me llegó la gestal y hasta ahora continúo. Y no sé hasta qué tiempo continuaré porque tengo otras cosas también que de repente se presentarán en mi camino, no lo sé. Uno nunca sabe lo que va a venir para adelante, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que más te gusta? Algunas personas tienen una teoría favorita o hay algo, un concepto o algo de la Gestalt que te enamoró. Sí, yo creo que lo que mucho me llamó la atención de la gesta es mucho este tema de la espontaneidad, ¿no? Esto de la libertad que uno puede tener para decir, expresar, sentir las cosas. Entonces, en mi historia era un niño muy reprimido y muy temeroso, muy asustado, digamos. La Gestalt me dio esta libertad para moverme, para soltarme, ¿no? Para ser yo más conmigo, no para estar influenciado por toda la historia que venía de mis padres, de mi familia, de mi entorno social, ¿no? Me dio mucha libertad para poder aflojarme, soltarme y mostrarme como soy, ser más auténtico conmigo. Por eso ayer, creo, anteayer, falleció el doctor Pedro Icazo y la verdad que lo sentí mucho porque uno de sus libros me impactó, La Gestal de la Autenticidad, porque yo creo que la gestal va por ahí, es mostrarnos como somos, no tratar de aparentar o mostrar algo que no soy, ¿no? Sino como soy realmente tengo que ser y conducirme en la vida. Yo por eso creo de que la gestal es una escuela, es todo un movimiento, obvio, pero la gestal se tiene que evidenciar en la vida misma. Yo digo que la gestal no es una gestal del consultorio, no es una gestal de los grupos, donde los pacientes te pueden decir, o los que están en un grupo, me siento feliz, ahora sí, cambié, mejoré, mi vida es otra, pero salen a la realidad y la realidad son los mismos. Entonces fue teatro, fue show, pero no hay un cambio. Yo creo que el cambio viene de adentro. Por eso yo digo de que hay cosas que no se enseñan con la terapia. Los valores, la ética, la responsabilidad, vienen de la historia familiar. Yo lo veo así, por lo menos. Que la terapia de alguna manera te produce un cambio en otros aspectos de desarrollo personal, pero la base que uno va teniendo en la familia es un soporte muy importante, porque vemos de todo, de verdad, aquí en Lima, Perú, vemos terapeutas de todo tipo. Y yo por eso avalo mucho por una gestal de mucha responsabilidad, de mucha ética, de mucho compromiso. Yo hago una gestal, por ejemplo, aquí en Lima, y creo que soy la única institución en Lima, Perú, que la gestal que yo desarrollo como formación solamente está orientado para psicólogos, médicos y psiquiatras, para evitar justamente temas de intrusismo, porque aquí en Perú mucho se da tema de intrusismo. Hay gente que está haciendo con 2 meses, de ayer llevaba un seminario, un tallercito, están haciendo terapias de grupo, en gestal, están haciendo formaciones, y eso implica toda una responsabilidad que tiene que haber un cambio, creo yo, ¿no? Entonces, estos temas de la autenticidad van conmigo mucho, ¿no? El tema de la responsabilidad, de la ética, ¿no? Entonces, creo que esas son las cosas que yo valoro mucho, digamos, en la terapia gestal, ¿no? Como modelo, digamos, que he incorporado a mi vida y me sirve para moverme en la vida, ¿no? Esto también de la coexistencia, de la responsabilidad en moverme en el entorno, respetando a los otros, de salir del individualismo personal, de yo, ¿no?
sino también ver esta relación que me permite tener con los otros, pero desde una actitud amorosa, con una actitud de cuidado, con una actitud de no dañar a la otra persona, ¿no? Creo que esas son las fuerzas que de alguna manera me han servido de manera personal para yo sentirme abrazado y abrazar también a la terapia gestal, ¿no? Como un modelo de vida. Eso creo yo, que las terapias te orientan a eso, o sea, porque vemos a veces terapeutas que, oh, brillantes, ¿no? Son excelentes, teóricos, excelentes, profesionales técnicos, pero muchas veces la vida personal dista mucho de lo que hablan y de lo que pregonan como terapeutas, ¿no? Yo creo en la congruencia que debe existir en un profesional, ¿no? Porque si no sería no ser honesto realmente con lo que uno hace. Y otra pregunta que tenemos, o sea, realmente sí hay de todo. Entre los gestaltistas hay más congruentes y menos congruentes, pero Sí. tú te sientes parte. Y yo no sé, realmente no dimensiono el contexto en Sudamérica, pero tú te sientes parte de una comunidad gestáltica. ¿Esa frase tiene sentido para ti? En algún momento te digo que me sentía como que no había una situación de comunidad. Por lo menos en Perú hay varias instituciones que son islas. Hay 2 asociaciones de gestal, es decir, hay conflictos interiores. Pero la verdad es que ya viendo el panorama un poco más amplio, cuando he podido participar en algunos congresos, por ejemplo, internacionales, la verdad que sí he sentido esa comunidad, esa hermandad, ese vínculo, ¿no? He sentido como que sí somos partes de algo. Digamos como, tal vez no está como estabilizado en una institución, digamos, ¿no? Porque así como hay la Asociación de Terapia Gestal Europea, ¿no es cierto? O la española, ¿no es cierto? O la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, existen instituciones, pero es como que todavía existe una desconexión entre una con la otra, ¿no? Es como que cada quien está haciendo lo suyo y no hay como una unidad que nos junte. Pero en los congresos sí puedo ver ahí donde se siente ese espíritu de hermandad, donde me puedo conocer a un hermano gestáltico de otro país, donde podemos compartir experiencias. Ahora que estamos viendo, por ejemplo, estamos haciendo a veces conferencias por el Zoom, ¿no? Qué interesante, por ejemplo, esto lo que tú hiciste, el congreso virtual, juntaste a todos, a toda la comunidad gestáltica de alguna manera, no a todos, pero muchos estuvieron ahí. Entonces, uno se siente que ahí sí es parte, ¿no? Siento que sí, hay alguien con el cual me puedo identificar y digo, sí, soy parte de eso también yo, ¿no? Creo que a modo general te podría decir que sí me siento como parte de una gran comunidad gestáltica, que habría que mejorar, sí creo, habría que reforzar vínculos, ¿no? Integrarnos más en esos aspectos, ¿no? Creo que sí es necesario, pero eso se irá viendo, digamos, en el... Seguiría siendo una comunidad dinámica, en fin de cuentas, con diferencias y desencuentros, pero hay Sí, algunas sí, personas que lo perciben como su núcleo principal en la vida y otros que dicen, pues no. Siguiente pregunta. Es curioso, ¿no? claro, sí. Pero bueno, la última pregunta así más personal que tenemos, para algunas personas, y nuevamente no te conozco bien, nada más nos hemos Sí, encontrado una vez en vivo, ¿no? sí, sí, Es, claro. ¿Tú cómo te vives como hombre? Y si tiene algo que ver la Gestalt con eso. ¿Cómo ¿Cómo me vives vivo tu como género? hombre? Ah, bueno, yo como hombre me vivo con toda mi plenitud, ¿no? Como persona que soy, como varón que soy. Me muestro, digamos, en mi entorno. Pero sí, digamos, en algunas situaciones, yo soy de mucho trabajo corporal. No quiere decir que no utilice mi pensamiento, sí, pero por la vida misma que te he relatado y te he contado, soy mucho de movimiento corporal, trabajo mucho con el cuerpo, con los vínculos afectivos, ¿no? Porque estudié muchas terapias corporales también por ello debe ser, ¿no? Y entonces he visto que muchas veces en Perú hay una cultura muy represiva,
hay una cultura de mucha represión con el contacto. No creo que solo sea Perú, en gran parte de Latinoamérica. Y entonces estos contactos, cuando muchas veces uno tiene que hacer en terapias grupales o en las mismas formaciones, ¿no? Donde muchas veces he notado de que hay ciertas resistencias, digamos, con el sexo femenino, ¿no es cierto? Entonces he visto, por lo menos en mi país se ve eso. En mi país hay muchísima represión. Y entonces la gran mayoría de las chicas, por ejemplo, de las alumnas que se forman conmigo, casi te diré el 70-80% son mujeres. De un grupo de 15, 20 puedo encontrar 2 o 3 varones, o sea, no es nada, ¿no? Y entonces sí, el tema de la masculinidad, digamos, en estos contactos, muchas veces hay que tener mucho cuidado, mucha sutileza, ¿no? Para no lastimar a las otras personas, no ser muy invasivo, digamos, desde este lado masculino que uno puede tener, ¿no? De ponerme en el lugar también del lado femenino, que tienen otras maneras de percibir y de sentir una experiencia, ¿no? Para no vulnerar, digamos, de alguna manera la sensibilidad de las personas, ¿no? Ok. Y otra pregunta que tenemos sería, ¿cuál ha sido uno de los retos más significativos en los que te has enfrentado en cuestión de la Gestalt? Bueno, uno de los retos creo que fue esto de que antes te mencionaba de formar la escuela. Yo había transitado muchas terapias y entonces mis alumnos míos ya tenían escuela de terapia gestal. Y yo decía, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Pero aparecían los miedos y aparecían los fantasmas, que tienen que ver con el nacimiento que te digo. Me sucedieron dos cosas que las voy a mencionar, aunque a algunos gestálticos no les guste esto que voy a decir, pero no importa. Una fue cuando yo tuve una experiencia de respiración holotrópica, estaba haciendo una hiperventilación y pude verme que estaba naciendo, pero no podía nacer. Me veía sacar la cabeza y volvía a meter la cabeza y no nacía. Esto fue muy impactante para mí. Entonces la facilitadora me dice, tú has tenido una dificultad en el nacimiento. Yo no lo sabía hasta esos momentos. Entonces me dice, consúltale a tu madre a ver qué pasó. Mi madre para eso ya tenía como 80 años. Mi madre murió a los 95 años. Entonces, mi madre me dice, sí, me dice, hubo problemas en el nacimiento, pero no se acordaba al inicio, luego de un poco de ejercicio de memoria, sí, y me contó lo que antes te acabo de contar. Entonces lo asocié esto del nacer y fui como elaborando una relación, ¿por qué me da tanto temor hacer una institución? ¿Por qué hacer esto? Y entonces dije, no, esto tiene algo que ver. Pasó el tiempo, para esto yo había tenido experiencias transpersonales, con plantas, con enteógenos. Aquí en mi país mucho se toma la ayahuasca. Y entonces yo había tenido experiencias desde el año 1990, en experiencias místicas con plantas sagradas, plantas maestras, con chamanes, con curanderos, con gente que está ligada a la ancestralidad. No estos que aprenden por lectura, sino que son de comunidades nativas. Y en una de estas experiencias que tuve, me viene de nuevo la imagen, la visión que estoy naciendo, pero no puedo nacer de nuevo. Y sacaba la cabecita y volvía a meterla y pasó así la sesión y se terminó ahí, pero se fue revelando algo. En una próxima sesión me veo yo como mujer, que estoy en una camilla y estoy dando a luz yo. Y yo me asusto viéndome a mí como mujer y digo, no, yo soy hombre, no soy mujer, yo soy hombre. Empiezo a gritar en la sesión, yo no soy mujer, yo soy hombre. Empezaba a desesperarme porque me estaba viendo que estaba naciendo. Y la planta me habla, escucho una voz que me dice, es momento de nacer, es momento de nacer. Como aquella voz que vino la primera vez, mira, ahorita lo estoy asociando, cuando la primera vez escuché esa voz que te digo de niño, ahora venía de nuevo esta voz que me decía, es momento de nacer, es momento de nacer. Y me veo cómo estoy naciendo yo saliendo, pero yo mismo,
Era una cuestión que yo estoy acá y me estoy viendo nacer, estoy viendo cómo salgo y lanzo el grito. Ese grito, yo me acuerdo de haber leído el libro de Arthur Llano, El grito primal. Lanzo ese grito, ese sonido que se va al universo, así, como un sonido que se expande al universo y retumba en el universo, una experiencia pero impresionante. Ahí comprendí que era el momento de formar la institución, el Centro Peruano de Terapia Gestal. Eso me dio la fuerza y la convicción y la seguridad en lo que estaba haciendo. Y desde ahí he tenido muchas experiencias con plantas. Estoy haciendo un trabajo de investigación que lo voy a presentar en el Congreso de Uruguay, que es la psicoterapia, ¿no?, ligada a temas de ayahuasca, ¿no? Cómo influye los procesos de ayahuasca en la psicoterapia, ¿no? Lo voy a presentar en el Congreso en Uruguay, porque la verdad durante todos estos años he visto cosas impresionantes en mi vida, cosas que han cambiado mi vida profundamente. Me ha dado más claridad, me ha dado más visión, más estabilidad en cuanto a mi mundo emocional, mayor confianza, mayor seguridad, y yo estoy muy agradecido porque esta historia viene de la historia de mis padres, de mis ancestros. Por eso yo estoy pregonando mucho por una gestalt latinoamericana. No es que esté peleado con Europa, con Estados Unidos. Todo conocimiento es válido, pero también uno tiene que ajustarse a cada realidad, a cada país, a cada cultura. Nosotros tenemos mucho que ofrecer al mundo, porque todo lo que nosotros traemos de psicoterapia es importado, viene de afuera. Todas las escuelas de psicoterapia vienen de Europa, vienen de Estados Unidos. Y Sí, nosotros como es latinos... un proceso de colonización intelectual, académico. Exacto, académico. Entonces yo digo, lo que nosotros podemos aportar desde Perú, desde Latinoamérica, no solamente Perú, hay mucha sabiduría ancestral, hay mucho conocimiento que nos han legado nuestros ancestros, y eso es lo que nosotros podemos aportar al mundo, como recurso, integrándolo dentro de una escuela terapéutica, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer de ese tipo, y yo estoy yendo por ese camino. Sé que es todo un reto, sé que hay gente que me se va a escandalizar, que hay gente que no le va a gustar, pero como te dije, uno tiene que ir por el encuentro con uno mismo. Porque si yo no voy por esto, es negar mi ancestralidad, es negar mi historia, es negar mis padres, es negar a mi familia. Entonces yo quiero ser congruente en ese sentido, porque estoy convencido de que hay grandes beneficios haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, a mí mucho me mueve el misticismo, me mueve mucho el tema transpersonal, por las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, estoy muy convencido de ese lado. Pues normalmente termino preguntando, ¿para dónde vas y para dónde quieres que vaya la Gestalt en el futuro? Pero creo que eso ya me lo dijiste, ¿no? Pero la pregunta que se me queda es, ¿cuál sería uno de tus más gratos recuerdos o uno de tus momentos cumbres relacionados con la Gestalt? Bueno, yo creo que uno de los momentos así muy impactantes para mí fue encontrarme con el doctor Celedonio Castanedo. La verdad que ese encuentro que tuve con él me cambió la visión que yo tenía de la terapia. Lo vi hacer terapia espiritual. No se me imaginó hacer una silla vacía, hablar con Dios. Fue impactante cuando lo vi hacer ese tipo de trabajo. Y por mi historia que te estoy contando, de toda esta historia de espiritualidad, creo que eso me impactó mucho. Me impactó como una experiencia muy agradable, digamos, haberme cruzado en el camino con él. Fue muy hermoso, de verdad, porque la historia es larga y no daría el tiempo para contarte. Pero fue de esas experiencias que en la vida uno las tiene a veces de manera muy privilegiada, que aparece la persona que tiene que aparecer en el momento oportuno, ¿no? Eso fue, creo, una experiencia muy significativa para mí, desde todos los campos. Era encontrarme con mi ídolo, era encontrarme con ese ser
que yo admiraba desde este primer libro que me compré. Era encontrarme y tenerlo presente frente a mí, escuchándolo, con una sencillez, porque a veces uno cree que la sapiencia está en los grandes conocimientos o en las grandes teorías o en las grandes filosofías, pero a veces las cosas más profundas están en las cosas más sencillas que alguien te puede decir. Y eso es lo que yo vi en él, una sencillez, una humildad, una pasión por lo que hacía. Y eso fue también la conexión que me permitió tener con Gaby, ¿no? Y con la doctora María Trinidad también fue muy, muy lindo ese encuentro, también fue con Nexum, porque nos sentimos como hermanados todos, nos sentimos como parte de todos. Cuando nos empezamos a contar nuestras historias, entonces empezamos a hablarnos como una familia y decimos, mira que la vida hizo que nos encontráramos, ¿no? Yo cuando traigo a algún docente de afuera siempre le digo, eres mi hermano latinoamericano. Y cuando vienes a Lima, Perú, para mí es como una fiesta que estoy recibiendo a mi hermano, me voy al aeropuerto a recogerlo, lo traigo a su hotel, lo acompaño durante el transcurso, salimos a almorzar, a cenar, lo siento como una familia. O sea, he logrado tener ese grado de contacto profundo, que pienso a veces que la vida académica es un pretexto nada más. Pienso que esto de los cursos y los talleres un Es pretexto solamente para conocer conocer. la vida social que quieres, ¿verdad? Sí, de repente es eso, quiero más vida social y lo estoy camuflando trayendo docente, de repente es Son eso. pretextos, te entiendo Son perfectamente. pretextos, son pretextos para encontrarnos con otro ser humano, ¿no? Para decir, mira, somos coexistentes, estamos caminando en esta época de la vida, que nos ha tocado transcurrir la vida, este planeta Tierra, y que mientras lo transcurrimos, no hay fronteras que nos deben separar, porque somos hermanos, en verdad. Y debemos tumbar fronteras en todos los aspectos de nuestras vidas también, ¿no? Entonces, yo espero para una gestal, digamos, más social, una gestal porque hace años leí un libro que me impactó mucho, La psicoterapia del oprimido, de Alfredo Moffat. Entonces, cuando leí me impactó, psicoterapia del oprimido. ¿Cuánta gente no tiene acceso a una consulta, a una terapia? Yo vengo de estrato muy pobre. Yo tengo un proyecto que también está en mi cabeza, ya lo he estado haciendo, pero lo quisiera hacer de una manera más amplia. Quisiera tener un bus grande, así un bus inmenso, y poder llevar mis carpas ahí, carpas gestálticas, irme a los pueblitos así muy lejanitos, gente pobre, humilde, poner unas carpitas ahí, ir con mis alumnos, hacer intervenciones individuales, terapias grupales, ¿no es cierto? Y todos los fines de semana ir de un lugar a otro lugar y así sensibilizar a la gente con el tema social, ¿no? Porque yo creo que hay que empoderar a las personas. A veces estas personas no tienen posibilidades de salir adelante. Yo pude salir de ese lugar. Soy testigo de eso, doy fe de eso, que con esfuerzo, ¿sí? Con valentía, con coraje, se puede lograr hacer cosas. Te cuento que cuando fui la primera vez a enseñar, pues soy docente universitario, estaba con muchos nervios, estaba con mucho temor, asustado, nunca había estado en un aula universitaria para chicos de cuarto ciclo, quinto ciclo, y asustado. Ahora estoy en un posgrado, en una universidad muy famosa acá en Lima, la Universidad Mayor de San Marcos. Y cada etapa de mi vida, por eso te digo, han sido retos, retos que he ido venciendo, y siguen los miedos, te diré, los miedos no se van. Con algunos terapeutas que a veces converso de afuera, le digo, ¿y no tienes miedo? Y dice, siguen los miedos no se van, me dice, ¿no? Porque es parte de la esencia humana de sentir esto, pero a veces queremos negarlo, ¿no? Pero están ahí y a pesar de todo ello, sigo para adelante, con mucha fe, con mucho optimismo, con mucho compromiso social, porque me gustaría dejar un legado para la gente que alguna vez estuvo conmigo, para la gente que me conoce, ¿no? Ser un canal en el cual ellos también puedan servirse o aprender algo de lo poco que yo les puedo enseñar, ¿no?
Y en eso estoy en ese camino de construcción. Pues muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, solamente felicitar a tu invitación y también algo que estoy dejando ahí, que ahora se me viene a la mente, te cuento que estoy haciendo una maestría, un doctorado estoy haciendo en psicoterapia del adolescente. Ah, mira. Y te lo digo esto de una manera muy metafórica, porque mi hijo es mi maestro, es mi universidad. Tengo un hijo de 17 años, Ujú. sí, y todos los días tengo que ir aprendiendo con él, aprender a manejar la tolerancia, la frustración, los vínculos, ¿no? Y no Sí, quería tratar dejar de pasar. buscar esa parte de la congruencia, ¿no? Entre el que se puede ser en la docencia, en la terapia, en la casa también. Exactamente eso, ¿no? Esa congruencia que a veces nos falta. Entonces digo, por eso está siendo mi maestro y me está enseñando también él. Desde ese lugar, ¿no? Me está dando muchas cosas para aprender como ser humano. Y también, ¿por qué no decirlo como profesional, para entender luego a otras personas, ¿no? Pero de que son estas cosas, digamos, que de alguna manera he venido transitando en la vida, la que quería mostrar el día de hoy con toda honestidad y con toda transparencia, lo que es mi mundo el día de hoy, ¿no? Te estoy muy agradecido por esta entrevista. Muchas gracias, Heather. Muchas gracias a ti. Gracias.